Silvia Molina es narradora, ensayista y editora. Realizó estudios en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, al francés y al alemán. Entre sus textos destacan las novelas Ascensión Tun, La familia vino del norte, Imagen de Héctor, entre otros. Silvia Molina es miembro del Seminario de Cultura Mexicana desde 2009. Yo soy escritora, me dedico desde hace 30 años a escribir, más o menos, desde 1977. Bueno, entonces publiqué mi primera novela, en 1977, La mañana debe seguir gris. Y a partir de entonces, bueno, llevo digamos que 2 o 3 carreras paralelas. Por un lado, la escritura, que nunca he dejado. Por otro lado, trabajo desde hace mucho tiempo en la promoción de la cultura, ¿no? He trabajado durante muchos años en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Estuve de agregada cultural de México en Bélgica, del año 2000 al 2004. Y también tengo una carrera de editora. Todos estos años he seguido las 3 carreras al mismo tiempo. Luego a mí lo que me hace más feliz es la escritura, porque es un momento para mí que estoy a solas, en donde puedo reflexionar sobre la vida, recrear ciertas cosas. Mi trabajo como escritora pues es contar historias que espero que la gente disfrute, ¿no? Uno escribe para el otro, uno empieza por escribir para sí mismo, pero en realidad uno va escribiendo para el otro también. No escogí realmente una carrera, yo creo que es una cosa que tú traes por dentro y de repente se te facilitan las situaciones y va saliendo eso de ti, porque tienes cierta inclinación a eso. Yo nunca me imaginé que fuera a ser escritora, porque soy disléxica y en mi época no se conocía la dislexia. Yo realmente aprendí a leer en la secundaria, a entender lo que leía, ¿me entiendes? Entonces, nunca me gustó la lectura porque fue para mí un tema de sufrimiento toda la primaria y parte de la secundaria. Pues un día de pronto yo sentí necesidad de contar una historia y no sabía cómo expresar esa historia y se me ocurrió escribirla. Yo había aprendido de mi maestra, la que me enseñó a leer en secundaria, me decía, fíjate, hay un guión, fíjate, hay comillas. Entonces ella, sin darse cuenta, yo también, me fue enseñando toda la utilidad de los signos, de la escritura, de la ortografía y de la sintaxis. Entonces, en el momento en que yo me senté a escribir una primera novela que nunca publiqué, yo ya sabía si se sangraba la página, si entraban guiones, si eran admiraciones, si eran interrogaciones. Y así conté yo realmente mi primera historia. Y después, mucho tiempo después, hice un viaje por Europa, viví en Europa con una hermana de mi madre que era diplomática, y en Inglaterra conocí al poeta José Carlos Becerra, y a mi regreso a México después de mucho tiempo, quise contar esa historia de mi encuentro con José Carlos Becerra en Inglaterra. Y entonces otra vez tuve la necesidad de hacerlo por escrito. Pero yo misma me decía, pero si yo no soy escritora y yo he leído poco, etc. Me metí a la carrera de literatura, lengua y literaturas españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para poder tener cuando menos las lecturas obligatorias para los maestros. Y así fue como me empecé a ser escritora realmente, sin pensar que lo iba a hacer. Nunca pensé que fuera a llegar a ser una escritora profesional. Y durante mucho tiempo fui editora de literatura infantil. Entonces, me fascinó esa profesión porque tienes la posibilidad de jugar más, porque estás imaginando a los lectores pequeñitos y estás imaginando quién va a ilustrar el texto, cómo va. Es una cosa realmente divertida, ¿no? Entonces, me gustó mucho la edición y no he dejado de hacerlo, a pesar de que sigo en todo, sigo haciendo libros todo el tiempo. Retos he tenido muchos, como todo el mundo. Primero, cuando yo comencé a escribir, pues el reto era que yo no sabía nada de ortografía, porque cuando tú eres disléxico, no te fijas si es C o S, tú lo que quieres saber es qué dice ahí, no tienes esa posibilidad de
de aprender reglas ni de fijarte bien, porque simplemente las letras se te cambian de lugar y no entiendes nada, ¿no? Entonces, mi primer reto fue cómo enfrentar esa problemática de no tener una buena ortografía, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues te pones a estudiar, te fijas cuando estás leyendo. Entonces, ese fue yo creo que mi reto más difícil. Como editora, bueno, cuando yo comencé con la edición, publicaba literatura infantil y en México poca gente publicaba literatura infantil, había muy pocas editoriales. Y entonces era una competencia un poco difícil, no había distribuidores, distribuir era un poco más difícil. Y después entraron las grandes editoriales, que se comieron a las pequeñas editoriales que hacían libros para niños en México, todas las transnacionales, digamos, ¿no? Y eso complicó un poco realmente el trabajo. Y luego como editora, bueno, pues el reto siempre es encontrar dinero para hacer las publicaciones. Yo cuando publiqué mi segunda novela, recibí el premio Javier Villaurrutia, que es el premio de escritores para escritores, en 1977. Y yo que no estaba convencida de que mi novela valiera la pena, pues de repente me dan un premio que es muy importante en México, ¿no? El premio Javier Villaurrutia. A partir de entonces he tenido varios premios por mis libros, tanto por mis libros para adultos como por mis libros para niños. Y como editora realmente es que he hecho libros realmente muy interesantes, como editora, no mis propios libros, que está el público para juzgar si son buenos o interesantes o no, sino los libros que he hecho, tanto para niños, porque he hecho varias colecciones que he coeditado con distintas instituciones, entre ellas el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En este momento soy la presidenta del Seminario de Cultura Mexicana. Ahora, en este momento en que el país necesita tanto la cohesión social, ¿no? Creo que es un privilegio para mí trabajar en el Seminario de Cultura Mexicana y llevar al interior de la República el conocimiento de las ciencias y de las artes, ¿no? Las humanidades, a muchos espacios en que tal vez de otra manera no llegaría. Nosotros no trabajamos en la Ciudad de México, trabajamos en el interior del país y en pequeñas comunidades. Hay, por ejemplo, estados que llegan a tener hasta 15 corresponsalías, por decirte, en pequeños poblados, en ciudades pequeñas o en ciudades más grandes. Y nosotros no nos presentamos en los grandes auditorios. Podemos trabajar en un jardín, en un parque, en un aula. Y eso nos permite restablecer un poco la cohesión social en este momento. Primero que nada hay que leer, porque la lectura te abre los ojos sobre las diversas formas de estructurar un texto, las voces narrativas, los puntos de vista, el estilo de los escritores. Para poder escribir hay que leer.